Y damos gracias al Señor a esta hora porque estamos en el tiempo perfecto de Dios. Estamos en el tiempo perfecto de Dios. Aleluya. Estamos ahorita mismo en este tiempo glorioso donde estamos entregando todas estas enseñanzas acerca del despertar de Dios, el despertar de su espíritu a nuestro espíritu. O sea, es el espíritu de Dios despertando nuestro espíritu. Y damos gracias al Señor porque estamos conociendo mucho acerca de lo que es el despertar. ¿Qué es el despertar? ¿Qué es el despertar en nuestras vidas? Porque tenemos un concepto de despertar es tener los ojos abiertos y despertar, el despertar espiritual no tiene nada que ver con tener los ojos abiertos. Ya tenemos varios videos en el YouTube. Pueden ir a verlo a mi canal de Patricia Cuellar Ministry. En YouTube también lo pueden encontrar en el Facebook y en Instagram. Todos los videos que hemos subido acerca del despertar espiritual. Y hoy vamos a estar hablando acerca del despertar que tiene que ver con el renovar de la mente. El despertar que tiene que ver con el renovar de la mente. Que despertar no es solamente tener los ojos abiertos, sino con un renovar de la mente, de un renovar constante de la mente, de vivir en un renovar, en un renacer, en un reverdecer, en una revelación completa, plena, diariamente de la palabra de Dios. De que podamos conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de poder conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. El despertar espiritual tiene que ver con conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no solamente conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino entender esa voluntad. Y cuando entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida, la disfrutamos. Y como la disfrutamos, entonces la obedecemos, la podemos dar a conocer a otros. Damos a conocer la voluntad de Dios a otras personas. Porque el plan de Dios para toda la humanidad es que le conozcamos. Ese es el plan de Dios para toda la humanidad, que le conozcamos como Dios y como Padre. Entonces, quiero llevarlos a Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Le estoy dando lectura en la Nueva Traducción Viviente. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Romanos 1 y 2. Tremendo que nosotros podamos entender lo que el Padre Celestial quiere que usted y yo como hijos de Dios hagamos, lo que Él quiere, lo que Él diseñó y lo que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo podamos vivir. Es el mismo plan que diseñó para Adán y Eva. Es el mismo plan desde el principio, desde el inicio de la creación. Dios creó a Adán para que viviera según la voluntad de Dios, para que Adán viviera la voluntad perfecta del Padre, para que viviera en todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Y Adán se desconectó de ese diseño glorioso, se desconectó de el propósito de Dios para su vida. Pero lo más hermoso de todo esto es que el Señor Jesús viene nuevamente para conectarnos con ese diseño divino. Nuestro Señor Jesús vino para conectarnos a nosotros nuevamente con el Padre Celestial, para que podamos conocerlo, conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ese es el despertar glorioso al que usted y yo podemos estar expuestos todos los días de nuestra vida.
Poder vivir ese despertar espiritual por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Poder vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque podemos conocer la voluntad del Padre y vivir en ella. Poder disfrutarla. La voluntad de Dios es para disfrutarla, mis amados. Es un deleite disfrutar la voluntad del Padre. Disfrutar la voluntad de Dios cuando la entendemos. Eso le da gloria a Él. Cuando nos deleitamos en hacer lo que le es grato al Padre, lo que a Él le agrada. Por más difícil que parezca, por muy terrible que quizás para algunos pueda ser obedecer a la voluntad de Dios. Quizás para una persona decir es que es muy difícil, agradar a Dios es muy difícil, o vivir en la voluntad de Dios es muy difícil. Por eso es tan importante cada día renovar nuestra mente y salir cada día más de los pensamientos de este mundo para poder abrazar los pensamientos de Dios para nuestra vida. La necesidad de ir renunciando cada día más a las cosas de este mundo, a todos los placeres de este mundo, a todo lo que el mundo ofrece, todo lo que los sistemas de este mundo ponen delante de nosotros para mantenernos a nosotros en un antidiseño, viviendo de desobediencia en desobediencia, en lugar de vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, a poder vivir esa vida espiritual próspera, que es la que el Señor diseñó para nosotros, porque nos hemos determinado a conocer el reino de Dios y su justicia, y ya no estar corriendo más detrás de las añadiduras, sino abrazarnos al reino de Dios y su justicia, a permanecer ahí, a vivir su reino y su justicia aquí en esta tierra, sin estar corriendo detrás de las añadiduras. Aleluya. Sí que es importante que en esta mañana nos quede bien claro que el despertar espiritual tiene que ver con el renovar de la mente. La renovación de la mente, el poder conocer cuál es la buena voluntad de nuestro Padre Celestial, que es agradable y perfecta. Vivir en su voluntad, obedecer a su voluntad, deleitarnos en su voluntad, porque es de esa manera que usted y yo vamos a poder cumplir el propósito de Dios aquí en este planeta. Dice Efesios 5:1 y vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura desde el 1, Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Oiga, no nos está llamando aquí el Espíritu de Dios, que era el que estaba en el apóstol Pablo, o el que está hablando a la iglesia de Éfeso. No le está haciendo una invitación a imitar a ningún hombre. El apóstol Pablo no le está haciendo una invitación a la iglesia de Éfeso a ser imitadores de ningún sistema de este mundo, ni a imitar a ningún hombre, ni a ninguna secta religiosa. Les está diciendo, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. El hijo siempre quiere hacer lo que hace el padre. El hijo siempre quiere imitar a su padre. Los hijos siempre buscamos la manera de parecernos a nuestros padres cuando nuestros padres viven una vida recta, una vida de obediencia. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, es porque es necesario renovar la mente. No nos está llamando a imitar a Dios si no lo estuviéramos haciendo, ¿verdad? Dice en el versículo 2, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes,
Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Esto es despertar, amados, cuando podemos entender esto. Cuando usted y yo entendemos que todas estas cosas de las que vamos a empezar a hablar aquí, es lo que mantiene dormida a la gente. Las prácticas de todas estas cosas de las que vamos a hablar ahorita son las que mantienen al pueblo de Dios dormido. Aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a la gente que está en el mundo sin Cristo. Está hablando a la iglesia de Éfeso. O sea, está hablando al pueblo de Dios. Y le está diciendo que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Oiga, que está clara, la palabra es agua, que nos va limpiando la mente y nos va ayudando a renovarnos, a sacar de nuestro pensamiento todo aquello que estorba nuestro crecimiento espiritual como hijos de Dios. La palabra de Dios nos renueva, la palabra de Dios es la que se encarga, mis amados, cuando viene revelada por el Espíritu, de transformar nuestras vidas, porque transforma nuestros pensamientos. Ya no tenemos los pensamientos que teníamos antes, sino que tenemos la mente de Cristo. Y empezamos a tener los pensamientos de Dios, a pensar de acuerdo a la voluntad, a los planes, al propósito, al diseño de nuestro Padre Celestial para cada uno de sus hijos. Y dice el versículo 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. El versículo 7 dice, no participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. El versículo 12 dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. El versículo 14 dice, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a darles 4. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a entregar hoy parte de esta enseñanza y que es tan importante que nosotros la abracemos acerca del verdadero despertar, porque el verdadero despertar espiritual, mis amados, es el que viene a activar todos nuestros sentidos y a confrontarnos con nuestra manera de vivir. El verdadero despertar, mis amados, no tiene que ver solamente con un avivamiento donde somos encendiditos por un rato, por un día, por 2 días, quizás por una semana, pero luego volvemos a ser las mismas personas que éramos antes. El verdadero despertar, mis amados hermanos, tiene que ver con ese confrontar con nuestra manera de vivir.
con que la palabra de Dios nos confronta, mis amados. La palabra de Dios nos confronta. Y como la palabra de Dios nos confronta, nos ayuda a entender realmente qué es lo que agrada al Padre Celestial y lo que no le agrada a Él. Entonces la palabra de Dios nos confronta, porque cuando nuestros sentidos espirituales son despiertos, cuando nuestros sentidos espirituales despiertan, mis amados, somos confrontados por la verdad, por la palabra. Nuestro estilo de vida es confrontado por la palabra de Dios, que es la verdad. Nuestro estilo de vida nos es confrontado cuando nos vemos a la luz de las Escrituras. Cuando nos vemos a la luz de las Escrituras, somos confrontados por estas verdades tan maravillosas. ¿Por qué? Porque el despertar espiritual tiene que ver con la activación de nuestros sentidos espirituales. Y nuestros sentidos espirituales, una vez están activados, empiezan a confrontar nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. Eso es despertar, mis amados. Eso es despertar. El despertar espiritual tiene que ver con que una vez que mis sentidos espirituales se activan, los mismos sentidos espirituales me confrontan con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy haciendo, como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando volvió en sí, fue confrontado. Sus sentidos espirituales fueron activados. Y en ese mismo momento, él pudo ver su condición de vida. Él pudo ver el estilo de vida que él estaba viviendo. Cuando él volvió en sí, o sea, cuando él despertó y todos sus sentidos espirituales se activaron, su manera de vivir fue confrontada. Él fue confrontado con el estilo de vida que él estaba llevando. Por eso él pudo darse cuenta inmediatamente que él estaba totalmente alejado del Padre. Él pudo darse cuenta que estaba caminando en orfandad, que él no estaba viviendo el estilo de vida para el cual él había sido creado. Miró su condición espiritual. Él se vio como una persona que no tenía nada, en una condición de mendigo, en una condición de huérfano y desprotegido completamente de la cobertura de su padre. Y es ahí donde él toma la determinación de arrepentirse, de pedir perdón, de humillarse y regresar a la casa de su padre. Eso es lo que hace el despertar espiritual, mis amados. El despertar espiritual lo primero que hace es que nuestros sentidos espirituales son activados. Cuando el Espíritu de Dios nos despierta espiritualmente, los sentidos espirituales se activan y lo primero que pasa es que somos confrontados con nuestro estilo de vida. Y ahí es donde tenemos que determinarnos a lo que vamos a hacer. Si vamos a seguir viviendo el mismo estilo de vida que estábamos viviendo o vamos a regresar al Padre y vamos a volver nuevamente a Él y empezar a vivir el estilo de vida que Él diseñó para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Otra situación que pasa en nuestras vidas cuando somos despertados espiritualmente es que somos redarguidos de pecado. Somos redarguidos de pecado cuando el despertar de Dios viene a nuestras vidas, mis amados. Somos redarguidos de pecado. O sea, el despertar de Dios es lo que hace que nosotros nos asquiemos de todo lo que hacemos, de todo lo que este mundo nos ofrece. Cuando el despertar de Dios viene a nuestras vidas, o sea, cuando somos despertados espiritualmente, lo primero que hacemos es que nos asquiamos de todo lo que este mundo nos ofrece. Nos asqueamos de todo lo que vemos, nos asqueamos de todo lo que oímos, nos asqueamos de todo lo que hacemos. Le agarramos asco a todo lo que el mundo ofrece, a todo lo que el mundo pone por delante de nosotros. Mis amados, porque la Biblia dice que todo el que practica las cosas de este mundo es enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios.
Entonces, todas las prácticas de este mundo, mis amados, nos convierte a nosotros en enemigos de Dios. Y por lo tanto, pues nos adormece. Todo lo que el mundo nos ofrece para que lo practiquemos, adormece, adormece. Entonces, cuando somos despertados por el Espíritu de Dios, lo primero que hacemos, mis amados, es que somos redarguidos. Eso es lo primero que pasa en nuestra vida, que somos redarguidos de pecado. Primero porque nuestros sentidos, o sea, nuestro espíritu despierta. Nuestros sentidos se activan y empieza a confrontarnos con nuestro estilo de vida. Y empezamos a ser redarguidos de pecado. Y empezamos a asquearnos de todo lo que hacemos, que es lo que no agrada a Dios. Tercera cosa que pasa cuando somos despertados, o sea, ¿qué es lo que hace el verdadero despertar en nuestra vida? Nos hace dar la espalda a todo lo que Dios aborrece y empezamos a abrazar todo lo que Dios ama. Cuando somos despertados espiritualmente, mis amados, empezamos a soltar y a soltar y a soltar todo lo que antes hacíamos, que es lo que Dios aborrece. Y empezamos a amar todo lo que Dios ama. Y hace que le llamemos bueno a lo que Dios le llama bueno. Y que le llamemos malo a lo que Dios le llama malo. Eso hace el despertar espiritual en nuestras vidas. Cuando Dios despierta al ser humano, lo primero que hace es darse cuenta de que lo que ha estado abrazando no es lo que Dios ama, que lo que hemos estado, a lo que le hemos estado sirviendo por tanto tiempo, que lo que hemos estado amando es precisamente todo lo que Dios aborrece. Y ese despertar espiritual lo que trae a nuestras vidas, mis amados, es un abrir de ojos espirituales tan poderoso, porque ahí es donde empezamos a mirar lo malo y a llamarle malo. Y a lo bueno le llamamos bueno. Y ya no estamos caminando ni viviendo una vida que le lleva a la contraria a Dios. Ya no le llamamos malo a lo que Dios le llama bueno, ni le llamamos bueno a lo que Dios le llama malo, sino que vivimos una vida espiritual que agrada al Padre, porque le llamamos malo a lo malo y bueno a lo bueno. Aleluya. El cuarto paso, lo siguiente que vivimos nosotros cuando somos despertados por el Espíritu de Dios, es que hace que nosotros nos veamos tal y como el Señor nos ve. Que nos podamos mirar tal como Dios nos ve, mis amados. Ya no nos miramos como nos mira la gente, ya no nos miramos como nos mira el mundo, ya no nos miramos como nos mira quizás la familia o el papá o la mamá o los vecinos, sino que nos miremos tal como Dios nos ve. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Qué maravilloso es esto, mis amados. Cuando el Espíritu de Dios viene a despertar nuestro espíritu, ya nosotros no nos miramos como nos mirábamos antes. Amados, nos empezamos a mirar como Dios nos mira. Empezamos a vernos tal como nuestro Padre Celestial nos ve. Quinto, ese despertar espiritual, ese despertar del espíritu, lo que hace en nosotros es que nos llena de su espíritu. Somos llenos del espíritu. ¿Para qué? Para que seamos renovados, para que seamos regenerados y transformados a la imagen de Dios. Para que usted y yo lo podamos representar a Él oficialmente aquí en esta tierra. Donde quiera que vayamos, tenemos que darlo a conocer a Él, porque somos sus testigos oficiales. Somos despertados, mis amados, y llenos de su Santo Espíritu para que lo demos a conocer. Nosotros no somos despertados, o sea, el Espíritu de Dios no despierta nuestro espíritu para que sigamos viviendo en la misma pasividad, en la misma quietud, en la misma
en un estilo de vida donde no lo mostramos a Él, donde nadie lo puede ver a Él, donde nadie le conoce a Él a través de nosotros, donde no vivimos un estilo de vida donde solamente estamos encerrados dentro de un sistema religioso, donde solamente somos espirituales dentro de cuatro paredes en medio de otra gente que es espiritual. Usted y yo tenemos que ser espiritual aún en medio de las tinieblas. En todos los lugares donde hay tiniebla, ahí es donde usted y yo tenemos que mostrar a Dios. Por eso el despertar espiritual, ese despertar de Dios, lo que hace en nuestra vida es que nos llenamos del Espíritu Santo para que lo podamos mostrar a Él. Eso es lo que hace el despertar espiritual, hace que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. Nos convertimos en sus representantes oficiales aquí en este planeta. Donde quiera que vamos, lo damos a conocer. Tenemos que dar fruto del Espíritu. El que está despierto da fruto del Espíritu. El que está despierto espiritualmente da fruto del Espíritu y da a conocer a ese Cristo glorioso que habita dentro de nosotros, porque para eso despertamos, para que lo mostremos. ¿Por qué? Porque al ser despertados espiritualmente, usted y yo nos convertimos en testigos de Jesús. Nos convertimos en testigos de Jesús. Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesús le habló a sus discípulos y le dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos, oiga, mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, y serán mis testigos en su casa, en su barrio, en su ciudad y en todos los confines de la tierra. Ay, mis amados, esto es hermoso, que podamos nosotros disfrutar todo lo que ese despertar espiritual trae a nuestras vidas. Es hermoso cuando usted y yo podemos disfrutar de todo lo que el despertar espiritual hace en nuestras vidas, que somos confrontados con nuestro pecado, somos confrontados con nuestro estilo de vida porque nuestros sentidos espirituales se activan, que somos redarguidos de pecado, mis amados. Porque cuando somos despertados, miramos realmente nuestra condición, cómo estamos viviendo y somos redarguidos de pecado. Qué hermoso que podamos entender que fuimos nosotros llamados y creados con propósitos tan maravillosos. Y es de poder representar a nuestro Señor Jesús aquí en esta tierra. Poder mostrar al Padre Celestial porque estamos despiertos. Porque ya no practicamos las cosas de este mundo. Porque ya las aborrecemos. Porque amamos lo que Dios ama. Y porque amamos todo lo que es bueno y damos a conocerle al mundo entero que somos representantes oficiales del reino de Dios, porque hemos despertado y porque ya las tinieblas no nos gobiernan a nosotros, sino que nosotros gobernamos sobre las tinieblas donde quiera que vamos, lo damos a conocer a Él como representantes oficiales, como embajadores de su reino, como sus reyes y sus sacerdotes oficiales, que lo podemos mostrar aquí en este planeta Tierra, que podemos vivir un estilo de vida de obediencia que le da gloria y alabanza al Padre Celestial, porque eso es lo que trae el despertar espiritual a nuestras vidas. Aleluya.